Drones rusos invadieron el espacio aéreo de Polonia durante un ataque nocturno contra Ucrania. Según diferentes fuentes, hasta 23 drones cruzaron al territorio. Para derribar los drones en el aire, se desplegaron aviones de la Fuerza Aérea de Polonia y de otros países de la OTAN. Correcto. Se han registrado y localizado 19 violaciones de espacio aéreo, pero estos datos no son definitivos. Que no consideran la incursión de drones en territorio polaco como un ataque contra la alianza. Sin embargo, las autoridades polacas invocaron el artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas. Durante la noche, numerosos drones invadieron el espacio aéreo de Polonia y fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea polacos y de la OTAN. El secretario general mantiene contacto con el liderazgo polaco y la OTAN está llevando a cabo consultas estrechas con Polonia. Los polacos no entienden si funcionará el artículo 5, si en principio funcionarán los mecanismos de defensa colectiva establecidos en el Estatuto de la OTAN. La OTAN, les recuerdo, es un bloque militar disuasorio, pero nunca ha sido atacada por fuerzas externas. Por ejemplo, acciones similares se pueden contar literalmente con los dedos de una mano en toda la historia de la OTAN. Y por supuesto, los polacos tienen miedo. El presidente de Estados Unidos, Trump, simplemente desestimó las preguntas de los periodistas. Señor presidente, ¿qué opina sobre los drones rusos sobre Polonia? Putin una vez más le ha dado una bofetada política a Trump y está esperando cuál será la respuesta. Y por ahora no hay respuesta. Teniendo en cuenta toda esta retórica, cuando Trump traslada la responsabilidad a Europa absolutamente por todo. Todo lo que ocurre en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania dice que Europa tiene la culpa de todo. Que Europa pague por todo. No descarto que algo similar. Trump lo dirá ahora. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró que Rusia envió los drones de manera intencionada. Las autoridades ucranianas, una vez más, instaron a los países europeos a crear un sistema conjunto de defensa antiaérea. Una respuesta débil ahora provocará aún más a Rusia, y entonces los misiles y drones rusos volarán aún más lejos en Europa. Esta situación demuestra que, finalmente, es necesario tomar una decisión sobre la posibilidad de utilizar los sistemas de defensa antiaérea de los socios en los países vecinos para interceptar drones y misiles en el espacio aéreo de Ucrania, incluidos aquellos que se acercan a las fronteras de la OTAN. Vamos a derribar los misiles y los Shaheds que vuelan en dirección a los países de la OTAN. Esto, por cierto, no solo concierne a Polonia, sino también, por ejemplo, a Rumanía, incluso antes de que lleguen, como se propuso hace un año y medio. Hace un año y medio, o incluso tal vez las primeras conversaciones comenzaron con la propuesta quizás hace ya 2 años, pero todo sigue igual. Y mientras Polonia decía que algo simplemente entraba por accidente que pasaba volando, o incluso sugería que tal vez era algún dron ucraniano el que había entrado, Rusia se volvió completamente descarada, ya no siente ningún límite. Por parte de Rusia, no hubo ningún comentario sobre la situación, lo que confirma la opinión de que se trata de una agresión deliberada hacia la OTAN. Rusia ya entiende probablemente que le queda poco tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que los países occidentales son débiles en la configuración actual. Eso es lo segundo. Y ahora está comprobando hasta qué punto son débiles. 3. Si Rusia está probando acciones de escalada de este tipo, además de manera tan dinámica, tan descarada y tan directa, entonces por supuesto se está preparando algo mucho más grande de lo que está ocurriendo ahora en el marco de la guerra ruso-ucraniana. Ahora bien, si los aliados no responden adecuadamente, lo más probable es que debamos esperar una mayor escalada por parte de Rusia. Es evidente que el dictador ruso solo entiende el lenguaje de la fuerza, no el de las súplicas ni la diplomacia. Por cierto, una historia interesante. Ahora mismo en Francia están ocurriendo verdaderos disturbios. La gente está bloqueando carreteras y volcando automóviles. Han comenzado enfrentamientos con la policía. Han sido detenidas 250 personas.
Además, los manifestantes han bloqueado la estación de tren de Lyon en París. Supuestamente todo esto está ocurriendo ahora debido al descontento con la política social de las autoridades. Veremos a qué conduce esto y si hay alguna huella rusa involucrada. Pero sigamos adelante. Recuerdo que el tema más importante del día es el siguiente. El ataque de Rusia a Polonia ya no está encubierto. Oleg Pasternak se une a nuestra transmisión. Vamos a aclarar todas las preguntas con él, un politólogo que ustedes conocen muy bien. Oleg, buenas tardes. Saludos a todos. Entonces, la OTAN ya ha informado varias veces, más precisamente Mark Rutte, que esto no fue un ataque, sino una provocación por parte de Rusia en territorio polaco, en el territorio de un país de la OTAN. ¿Qué le parece en general la reacción de la Unión Europea? ¿Qué le parece en general la reacción de la OTAN y en general de los socios occidentales ante lo que ocurrió? 19 drones señuelo. También es importante señalar que fueron lanzados con un objetivo concreto, evidentemente no para destruir objetivos, sino probablemente para tantear el terreno. ¿Cómo evalúa la reacción de Occidente, tanto diplomática como política, ante todo esto? Cuando Rusia empezó a atacar los órganos del poder estatal en Ucrania, ya entonces se podía, el reciente ataque al gabinete de ministros, ya en ese momento se podía concluir que Rusia estaba pasando a una nueva etapa de la guerra. Y lo que pasó con Polonia, 19 drones rusos cruzaron el espacio aéreo de la Alianza del Atlántico Norte y representaron una amenaza, repito, una vez más, una amenaza directa a la vida, la seguridad y la salud de los ciudadanos de la República, Polonia. Es la transición de la guerra a un nuevo nivel. La cuestión aquí ni siquiera es si este acontecimiento realmente cambia o crea algo muy significativo. Impresiones contradictorias. El problema es que este acontecimiento era previsible, tarde o temprano. Rusia se habría atrevido y habría hecho lo que, en primer lugar, encaja en sus actividades en el territorio de Bielorrusia en el marco de los ejercicios de mando y Estado Mayor Zapad 2025. Es un ejercicio serio. Creo que esta es solo la primera tentativa de agudizar las relaciones en esta línea, Rusia-OTAN. Porque si se trata de Bielorrusia, entonces es el corredor de Suwałki. Hoy hay información sobre la perspectiva de instalar una base militar en Oresnik, la preparación masiva de aeródromos militares en el territorio de la República de Bielorrusia. Todas estas noticias no surgen de la nada. Apuntan a algo. Indican que la estrategia de Putin es considerablemente más amplia y ambiciosa que antes. Diversos expertos y analistas solían pensar que después de Ucrania Putin no iría más allá, que no le alcanzarían ni las fuerzas, ni los recursos, ni la audacia, pero, como demuestran estos acontecimientos, sí le alcanza. En cuanto a la reacción de Occidente, ¿cómo se suponía que debía ser? Bueno, veamos, yo leo las redes sociales, la mayoría de los ucranianos allí, con mucho sarcasmo y troleo, intentan resaltar como si fuera la impotencia de Occidente, la incapacidad de reaccionar con firmeza, la incapacidad de dar una respuesta adecuada a esta amenaza. Bueno, la práctica demuestra que Rusia definitivamente está provocando a Polonia y provocando a la OTAN. Eso es 100% seguro. Y le conviene provocar esto ahora. Aquí el presidente Navrozki tiene razón. Él lo ve de manera absolutamente clara y precisa, y Rusia entiende que la OTAN y Polonia no responderán, ya que habría que responder, por ejemplo, de manera sincronizada, lanzando drones de reconocimiento de la OTAN sobre el territorio de la Federación Rusa. Eso me parece sería muy adecuado. ¿Correcto? Una respuesta a las amenazas que en principio se han formado ahora para la República de Polonia y no solo para la República de Polonia. Y el segundo punto también nos indica que lo más sensato, lo más correcto es mantenerse sereno y no hacer movimientos bruscos ni emocionales. Rusia contaba con eso. Pánico, miedo, desorganización de los órganos del poder estatal, lo cual, por cierto, fue notable en la primera mitad de este día en Polonia. Fue muy evidente. Algunas reuniones incomprensibles, órdenes muy minuciosas.
el anuncio de que los ciudadanos debían permanecer en refugios en 3 voivodatos, Lublin, Podlaquia y Masovia, y así sucesivamente. Y esto, naturalmente, indica falta de preparación y cierto grado de sorpresa. Y Putin es un maestro en este tipo de acciones inesperadas. De hecho, su invasión a gran escala fue una acción sorpresiva para muchos. Intenta obtener el máximo efecto precisamente a través de este pánico y terror que puede apoderarse de parte de la población y de parte de la élite. Se notó que el liderazgo polaco no estaba preparado para tales provocaciones. Sí, tal vez estaban preparados para 2 o 3 drones como los que habían sobrevolado anteriormente. Y si recordamos el incidente de Psevodov o el caso de Rumanía, allí incluso llegaron a derribar drones rusos. Y así sucesivamente, pero el primer intento de Rusia tuvo éxito. Aunque en realidad esto también es una variación, una prueba de Rusia, incluso para observar el comportamiento de Occidente y demás. Pero repito, en cualquier otra circunstancia nosotros no espero que la OTAN deba ahora de alguna manera lanzar misiles contra Moscú, pero ¿cuál debería ser la reacción? Naturalmente habrá una replanificación clara y muy detallada de las acciones y se coordinará este incidente dentro de toda la alianza. Esto será considerado a nivel de los principales organismos y ante todo por el mando de las fuerzas de la OTAN. Y se intentará reforzar la defensa antimisiles y antiaérea, de una forma u otra. Pero la Fuerza Aérea se elevó en el aire, ayudó a repeler el ataque de la aviación de la OTAN y a desarrollarse en el mundo. Venga. Se trata de hecho de una respuesta totalmente adecuada a la amenaza a la vida y la salud de los ciudadanos de la República, Polonia. Por lo tanto, considero que la reacción de Occidente es adecuada, teniendo en cuenta los cálculos de Putin, de que provocará cierto pánico en Occidente. La tarea de Polonia, la tarea de la OTAN, es calmar estos ánimos y convertirlos en acciones racionales. Y todas estas acciones previas al umbral provocación llevada a cabo por la Federación Rusa. Justo en estos momentos aparece un tuit de Trump que plantea una pregunta retórica. ¿Y qué pasa con la violación y el incumplimiento del espacio aéreo de Polonia por parte de la Federación Rusa con drones? Aquí vamos, ha comenzado, dice el presidente estadounidense. ¿Qué le parece esa retórica del representante, del miembro más influyente de la OTAN? Mire, a Trump le conviene lo que hace Rusia respecto a Europa. ¿Por qué? Porque el miedo de los europeos debe convertirse en compras de armas estadounidenses. Esa es una razón. La reacción europea debe romper el comercio con la Federación Rusa, por ejemplo, en recursos energéticos, el gas, el petróleo, y reorientarse hacia los recursos energéticos estadounidenses. Y tercero, la Unión Europea cae aún más en los brazos de Estados Unidos en busca de una metodología para su seguridad y de una arquitectura de seguridad que necesita construir. Es decir, en principio, este incidente le resulta beneficioso a Trump desde un punto de vista estratégico en sus relaciones entre Washington y Bruselas. Usted dice que esto es una bofetada para Trump, por supuesto. Pero si este tema no se contrarresta con otra narrativa, por ejemplo, de la que hablé, porque el problema de Polonia es que en su momento fue la novia favorita de Estados Unidos en Europa, especialmente durante el primer mandato de Trump. Además, el golpe ocurrió precisamente en el momento en que el presidente polaco regresó de Washington tras una visita bastante exitosa a Estados Unidos. Y aquí, por supuesto, Trump realmente queda en una posición desfavorable ante la opinión pública mundial. Él necesita tomar algunas medidas reactivas dirigidas a corregir la impresión general. Hasta la iniciativa de la parte rusa, ahora incluso sobre el control del espacio aéreo polaco. Esto en sí mismo es una muestra de la debilidad de la alianza en el espacio informativo virtual. Y aquí se necesita una respuesta con acciones contundentes. En mi opinión, la mejor respuesta sería lanzar drones de reconocimiento sobre el territorio ruso. Que los rusos los derriben como si fuera un juego de golf, todos quedarían satisfechos. Y para la opinión pública mundial se podría presentar la situación como una respuesta sincronizada y simétrica.
Rusia se vería algo desconcertada. Polonia, así como su presidente y su gobierno, recibirán la confirmación de que Europa está dispuesta a defender a Polonia y a los países bálticos. Es decir, que la OTAN y su Tratado de Washington no son palabras vacías ni un documento meramente formal. Y en cuanto a acciones serias o combates reales, esto seguro que no llevará a nada de eso. Occidente debe aprender a tomar medidas reflexionadas pero adecuadas, sincronizadas y simétricas respecto a la Federación Rusa. Esto será suficientemente compensatorio para esa impresión que Rusia genera con la táctica que emplea hoy en día. Oleg, en este contexto quiero preguntarle, ¿con qué objetivo se modernizaron precisamente, no desde el punto de vista militar, sino quizás político, los aeródromos en Bielorrusia? Aquí hay un aeródromo específico. Entonces está en 2022, universo. Fue utilizado por el ejército ruso para atacar a Ucrania, para atacar el territorio de Ucrania, incluso para ataques con misiles. Y así, usando datos satelitales, los periodistas determinaron lo que se había construido allí. En resumen, nuevos cuarteles, almacenes para almacenar armas, posiblemente incluyendo armas nucleares. Es decir, en pocas palabras, han renovado la base para un posible ataque, pero ¿a dónde planean atacar? Miren, creo que es muy importante que nuestros espectadores entiendan algo realmente muy serio. Si les parece que esto es una preparación para operaciones militares a gran escala y la expansión de la fase activa de la guerra, entonces sí, esto es una preparación para operaciones militares a gran escala y la expansión de la fase activa de la guerra. No es que lo parezca, es así. Es información. Fue difundida precisamente durante el ataque a Polonia. Y también tiene elementos de cierta guerra informativa. Pero esta información corresponde a la realidad. Los aeródromos militares en Baranovichi, Luninets, Mochuliще, creo que son nombres conocidos para los ucranianos desde 2022, cuando desde ellos se lanzaban misiles de crucero hacia Ucrania. Pero la memoria colectiva de Ucrania recordará este episodio durante mucho tiempo como una prueba directa de la complicidad del régimen de Lukashenko en las acciones militares contra Ucrania. Pero esta información corresponde a la realidad. Me sorprendería si esto no ocurriera dentro de los acuerdos existentes entre Lukashenko y Putin en el marco de esa cooperación, de la cooperación técnico-militar que se ha establecido entre la República de Bielorrusia y la Federación Rusa, que ya existe y seguirá continuando, aumentando y progresando en cuanto a nuevas iniciativas militares conjuntas. No hay nada más que decir, de qué sorprenderse. Rusia está proyectando, por ahora solo proyectando, y trata de tantear con acciones previas al umbral la posibilidad, las perspectivas, de trazar diferentes líneas de comportamiento en caso de una guerra global. He escrito y hablado mucho sobre esto en diferentes programas, que para mí la Tercera Guerra Mundial no es algo fantástico, ni algo inimaginable, ni algo inventado o virtual. Es una suposición muy lógica y racional que si es que aún no estamos en la Tercera Guerra Mundial, bueno, simplemente la calificación de estas cosas es más cuestión de forma. Ya se trata de otro periodo de tiempo más prolongado después de los acontecimientos en los que vivimos ahora, pero todo se parece mucho a que el conflicto local, la guerra ruso-ucraniana, que para muchos era un conflicto local en este mundo, tiende a crecer, a escalarse. La participación de los iraníes en el conflicto, los Shahed en la guerra, la participación física directa de Corea del Norte en la guerra contra Ucrania. Ahora, las acciones militares, en esencia un acto de agresión aérea contra la República de Polonia por parte de la Federación Rusa, utilizando nuevamente el territorio de Bielorrusia. Para esto, son pequeñas piezas de un rompecabezas que empiezan a formar una imagen muy aterradora. No digo esto para asustar ni para crear algún tipo de
No hay una situación de pánico, miedo o terror, simplemente existen ciertas regularidades históricas cuando los viejos conflictos, incluso si se congelan, de todos modos, terminan convirtiéndose en un pretexto para nuevas oleadas de consecuencias de la crisis. Y si el conflicto ruso-ucraniano ni siquiera se ha logrado sofocar hasta ahora, con mayor razón existe la tendencia de Rusia a intentar resolver la cuestión ucraniana ampliando el conflicto. Y el despliegue de una fase activa y potencialmente prolongada de hostilidades. En otros frentes de la fractura mundial, para la Federación Rusa, que ya ha probado el olor y el sabor de la guerra, o mejor dicho, aún más, para Putin esto no representa en absoluto una barrera, ni un remordimiento de conciencia, ni un temor a una gran guerra. Le resulta más fácil llevar a cabo su misión obsesiva, por ejemplo, la destrucción de Ucrania. Así es, por extraño, tonto o completamente irracional que parezca. Pero Putin sigue avanzando y seguirá avanzando en este sentido. Este es su estilo de comportamiento característico, que por cierto, en Occidente aún no han aprendido a descifrar, al menos en el nivel de acciones y contracciones respecto a Rusia. Bueno, es bueno que tengamos fuerzas de defensa que muestren a los rusos qué pasará con sus planes. Muchas gracias, Oleg, por participar en la transmisión. Oleg Pasternak, el politecnólogo, estuvo hoy en el aire en Ucrania. Adiós. Mis mejores deseos.